Hoy queremos hablar de algo que nos afecta de forma profunda y es, por un lado, la desinformación por las burbujas, cómo cada uno va accediendo a una verdad distinta y separada, pero también cómo esta desinformación se puede llevar al siguiente nivel. Y es cómo también las grandes compañías que hoy están rentabilizando nuestra información nos mantienen desinformados de las cosas que hacen, el poder que eso podría significar para la sociedad para tener un activismo distinto. Es un espacio difícil, lejano, nos parece complicado de implementar, pero para eso es que hoy día estamos hablando con Shoshana Zuboff, socióloga, profesora emérita en la Escuela de Negocios de Harvard, escritora. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Shoshana, me gustaría que pudieras decir brevemente cuál es la idea que nos has querido comunicar en tu presentación en Congreso Futuro. En términos de cuál es el impacto que tiene la desinformación y qué tan real y concreto es. Actualmente hay personas en todo el mundo, virtualmente en todas las sociedades, que están siendo destrozadas por la desinformación. Una de las cosas que ha sido extraordinaria para mí durante este último año es que en mi país, Estados Unidos, la agencia que está a cargo de comida segura y medicamentos, la FDA, anunció que los resultados de una investigación apuntaron que la información errónea es ahora la primera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ayúdanos a tener una idea de cómo ocurre en concreto. Sí, yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible esto? La mayoría de nosotros pensamos sobre la información errónea y nos ponemos así. Creo que llegamos a sentirnos indefensos y resignados. Nos estamos diciendo a nosotros mismos, esto es, de alguna forma, una consecuencia natural de la digitalización, de la informática, de vivir a través del medio de la información. Está tecnológicamente decidido. De alguna manera, este será nuestro destino. Este será nuestro destino. No tenemos alternativa. Yo vengo con una perspectiva diferente. Yo considero buenas noticias, noticias muy felices. Nada de esto se trata de la tecnología. Todo esto se trata de economía. Wow. Déjame detenernos aquí para que puedas contarnos un poco algún ejemplo sobre cómo la falta de información nos puede matar. Bueno, primero que nada, acabo de mencionar que la desinformación nos puede matar porque nos está diciendo que tomemos cloro en vez de vacunarnos contra el COVID. Ese ejemplo es muy obvio. Las muertes innecesarias en Estados Unidos y alrededor del mundo, gracias a la desinformación, son impactantes. Hay casos indirectos, como gente que es realmente esclava de sus teléfonos, por ejemplo, y reciben permanentemente señales de que no pertenecen a ningún lado y finalmente les causa problemas de salud mental terribles. Ese también es un caso. Miremos el rango de la violencia que está siendo perpetrada por la desinformación. Tuvimos de nuevo en Estados Unidos algo que todos conocen, el 6 de enero de 2021 en Capitol Hill, Washington, D.C. Tuvimos uno en Brasil hace poco. Y acabamos de tener uno en Brasil. No estoy segura si hubo muertes en Brasil, en Brasilia. Cuando el Congreso fue sobrepasado por la violencia impulsada por desinformación en redes sociales. Ese año, en el 6 de enero, también fue impulsado por una avalancha, un tsunami de desinformación, y 7 personas murieron ese día o en los días siguientes por sus heridas en Capitol Hill.
Estamos viendo violencia política en todo el mundo. Es una cosa común hoy. Mirando hacia atrás, las atrocidades en Myanmar impulsadas por información errónea a través de Facebook. En el presente, tenemos lo que está pasando en Brasil. La violencia política que hemos visto de una forma diferente, creo que ha tomado alguna vida aún en el voto en Chile para una nueva constitución. Se hizo una votación porque hubo una mayoría tan grande en el referéndum para escribir una nueva constitución, pero a la hora del voto por la constitución sabemos que las redes sociales estaban sobrepasadas con desinformación. Totalmente. Historias locas de lo que estaba escrito en esta nueva constitución. Vivimos actualmente en un mundo loco debido a la desinformación y me encantaría conocer tus buenas noticias sobre la economía y cómo podemos hacer. Somos un país en el que las complicaciones económicas son algo grave, como tú ya sabes respecto de Chile. Para nosotros es importante. Cuéntanos más sobre las oportunidades. Bueno, la desinformación viene desde las grandes plataformas, desde estas grandes compañías, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas, parte de Meta, Google, Apple, Microsoft, Amazon. Lo que hemos creído, lo que se nos ha dicho, es que estas plataformas son una plaza pública. Sí, son libres. Claro, libertad de expresión en la plaza pública. Las plataformas no tienen responsabilidad por estos locos flujos de información. Seamos muy claros, todos deben entender que eso no es verdad. Estas plataformas son espacios privados, son propiedades corporativas privadas y tienen fines de lucro. ¿Cómo hacen ganancias? Número 1, secretamente revisan nuestras vidas, lo que solíamos considerar nuestra vida privada. Secretamente extraen señales de nuestros comportamientos y procesan y analizan estas señales para poder predecir nuestro comportamiento. Han hecho trillones de dólares en capitalización de mercado en los últimos años. De hecho, en las últimas 2 décadas, a principios de siglo. Todo eso viene de una revisión secreta de nuestros datos, traduciéndolos a predicciones de nuestro comportamiento y vendiendo esas predicciones. Los mercados de publicidad que los han hecho ricos están basados en vender predicciones, de donde es probable que hagamos un clic y si hacemos más clics en los sitios web detrás de esa publicidad. Hay algo interesante en lo que dices, porque se ve como un mercado negro. No sabes lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie y estamos resignados a esta situación. ¿Qué podemos hacer si somos seres humanos muy pequeños y ellos ahora tienen mucho más poder que muchos países? Tienen mucho poder. Para que todos entiendan la secuencia de forma rápida, ellos reúnen de forma secreta estos datos de nosotros y tienen grandes sistemas de información que están comunicando todos esos datos, tomándola desde nosotros, poniéndola en sus servidores y comunicando todo lo relacionado entre nosotros. Estos sistemas son creados por un solo motivo: tomar la mayor cantidad de datos de nosotros y ponerla en sus servidores. Los sistemas no tienen capacidad para juzgar los datos. No hay capacidad para juzgar si un contenido es verdadero o no.
¿Qué significa? Si viene de una granja de trolls que emplea gente solo para escupir odio hacia el flujo de información, o si viene de una fuente reputable. Los sistemas están completamente ciegos frente a todos esos tipos de consideraciones. Lo loco que nos está ocurriendo es que hemos permitido a las compañías privadas ser dueñas y operar todos los espacios de información y comunicación que ahora son esenciales para todo lo que hacemos en la sociedad. Cómo participamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Estos espacios privados son organizados de acuerdo a lo que impulsa las ganancias para ellos. Son completamente indiferentes hacia lo que necesita la sociedad humana para ser saludable, para prosperar y, lo más importante, para sostener la democracia, los valores y normas democráticas, formas de comportarse y formas de gobierno. Todas estas están en riesgo. Qué interesante lo que dices, porque también en tu charla hablaste del momento, la escena original que ocurre en un instante terrible como fue el ataque de las Torres Gemelas. ¿Por qué ves que ese momento en la historia fue la primera puerta que se abrió para vivir la situación en que estamos hoy? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo es que las democracias le dieron estos espacios, estos nuevos espacios conectados por Internet a compañías privadas? Bueno, el paso número 1 fue Milton Friedman, alguien que es muy conocido en Chile, porque fue la ideología económica radical de Milton Friedman la que puso la libertad económica sobre la libertad política. Esa ideología no solo fue impuesta en Chile, también lo fue en Estados Unidos, cuando el Internet emergió, cuando emergió la World Wide Web. Y cuando todas las nuevas compañías de Internet emergieron, tan temprano como en 1997, en el gobierno demócrata, bajo Bill Clinton, hubo un documento formal que determinó los lineamientos para estos nuevos espacios. Y la primera declaración de ese documento era que el sector privado debía liderar el gobierno y la democracia debía salir del camino. Decía que el gobierno era muy lento. Es increíble porque es un país donde se habla permanentemente del valor de la democracia. De hecho, en el discurso que se hizo cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas, trataba justamente de la necesidad de proteger la democracia. Pero lo que tú dices es finalmente lo opuesto, ¿no? Es lo opuesto, porque en 1997 nadie anticipó las consecuencias de lo que era un modelo económico emergente llamado capitalismo de vigilancia. Nadie entendía exactamente qué forma tomaría en esa época y lo destructivo que sería para la gente, para la sociedad y la democracia. Cometieron una serie de decisiones equivocadas que estaban basadas en ignorancia. No podían ver lo que estaba pasando. Después, continuaban habiendo preocupaciones en la sociedad de Estados Unidos acerca de las consecuencias para la privacidad, por ejemplo, y el hecho de que no había control sobre estas compañías y no había forma de determinar la calidad de la información que iba a ser comunicada mientras desplazaban a periódicos y publicaciones. Ese debate era activo en la sociedad estadounidense hasta el 11 de septiembre de 2001. En ese día, la gente que estaba en Washington, D.C. recuerda que cualquier discusión acerca de privacidad y otras consecuencias negativas terminaron. La nueva conversación era sobre el total conocimiento de la información. La idea en ese primer día
era que el FBI había fallado en conectar los puntos. Y la teoría rápidamente se convirtió en que si vamos a conectar los puntos, primero tenemos que recolectar todos los puntos. Todos los puntos. Esa se transformó esencialmente en la política. Con esta política, el nuevo entendimiento era: no podemos dejar que las leyes contengan a estas compañías de Internet, porque ellas son las que nos darán todos esos puntos. Ya estaban en su camino, y si las dejaban crecer, entonces de ahí vendrían todos los datos necesarios. Bajo la Constitución de Estados Unidos, a las agencias públicas, incluso algo como la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, no se le permite secretamente invadir la vida de las personas y sacar todos estos datos, pero las compañías privadas no tenían limitaciones. Así es. ¿Qué podemos hacer? Se nos está acabando el tiempo, pero es importante. ¿Tenemos algo de poder como ciudadanos en esta situación? Tenemos una cantidad inmensa de poder. Paloma, si como sociedades democráticas hubiéramos trabajado de forma diligente los últimos 20 años para hacerle la contra a esta gran fuerza que viene hacia nosotros y hubiéramos fallado, entonces tú y yo tendríamos razones para estar sentadas aquí y estar muy preocupadas. El hecho es que nuestras democracias ni siquiera han empezado a luchar. Esa teoría que salió de Estados Unidos fue esencialmente seguida por casi todas las democracias del mundo. Las democracias europeas, las latinoamericanas, las asiáticas, casi todas surgieron de la misma teoría. Miraron hacia las compañías de Internet para ver datos de su población. Ahora, 20 años después, tenemos un entendimiento muy profundo acerca de las consecuencias destructivas del genio que dejamos salir de la botella. Antes, dijiste que estas compañías tienen mucho poder, más poder que gobiernos. Y ahí es donde creo que podemos tener otra mirada. La gente dice que la democracia es vieja, es lenta, es muy complicada. Eso es lo que amamos de la democracia. Es lenta porque se mueve a un ritmo humano, no a un ritmo de máquina ni de computador. El ritmo humano es bueno porque queremos un futuro humano, no un futuro de máquinas. Lo que sabemos de la democracia es que es el único orden institucional que puede inspirar a la gente hacia la acción y al sacrificio. Si lo dudas, mira a Chile. Si lo dudas, mira a Ucrania, donde hemos visto a tanta gente inspirada que lo está dejando todo. La democracia es el único orden institucional que puede crear, imponer y aplicar leyes. En esa antigua historia sobre vampiros, donde si ponías el ajo frente al vampiro, este seguiría corriendo. Bueno, ¿cuál es el ajo para estas compañías? Es la ley. Lo que estas compañías más temen es la democracia. Y por eso sus líderes extienden esta propaganda y retórica diciéndonos que la democracia es muy lenta, que el autoritarismo es mucho más eficiente, mejor para tomar decisiones, o mejor aún, dejar que ellos se tomen la gobernanza con una gobernanza computacional, dejando que una inteligencia artificial lo haga basada en todos los datos. Eso es gran parte de su objetivo final. Necesitamos volver a centrarnos en la democracia y hacer un llamado a que la democracia resurja. Cuando digo que todo esto es impulsado por economía y no por la tecnología, es que la solución a esto son conclusiones políticas.
no tienen nada que ver con la tecnología. Cualquier cosa hecha por personas puede ser deshecha y rehecha también por personas. Lo que no hemos tenido es a todo el pueblo entendiendo lo que realmente está pasando detrás de la cortina. Ha sido escondido de nosotros. Debemos organizarnos, movilizarnos políticamente para contraatacar. Tengo que terminar la entrevista, pero si pudieras comenzar este camino para reescribir nuestra historia, ¿qué escogerías? ¿Una ley? ¿Un movimiento? ¿Qué? A law for what? A movement for what? One thing. Hay una cosa, que si abolimos todo el edificio económico comenzaría a derretirse y derrumbarse, vaporizado como un dragón que matas, clavando una espada en el lugar preciso, y todo el dragón se cae. Lo que no entendíamos eran las arquitecturas de vigilancia que serían construidas para monitorear y vigilar de forma secreta lo que siempre consideramos nuestra vida privada, para extraer señales de cómo nos comportamos y usarlas para la manufactura y ventas. Si podemos crear un número de leyes que simplemente terminen con su habilidad de vigilarnos secretamente y extraer información de nuestras vidas sin nuestro conocimiento, sin consentimiento y sin el derecho de contraatacar, la abolición de solo esa operación podría completamente derribar este edificio económico. Esa es la piedra que sostiene todo su poder y riquezas. Hay algunas cosas, Paloma, que son tan catastróficas para la democracia, para la sociedad y la gente, que no pueden ser reguladas. No puedes regular las catástrofes, como si lo hicimos con la esclavitud o el trabajo infantil. Se determinó que esas cosas eran profundamente inmorales y simplemente tuvieron que ser abolidas. Ahí es donde estamos ahora mismo. Si abolimos esa piedra, abriremos un paisaje totalmente nuevo para un futuro digital, democrático y humano. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias por esta conversación. Se ve enorme, pero hay algo de esperanza en este mundo digital donde a veces nos sentimos tan pequeños, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Paloma.